bien, ya estamos aquí con Rodrigo Ceballos, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Médico Legal, y Paula Pastor Arancibia, presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital Dipreca. ¿Cómo están? Muy bien, pues. Un gusto estar acá con ustedes. Bienvenidos ambos al programa. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a hablar sobre el Frente de Trabajadores de la CAT. No sé si quieres comenzar tú, mi querido Daniel, que te sumas al panel. Sí, sinceremos algunas cosas. Existe la CUT y nació la CAT. Algunos funcionarios públicos, yo creo que tú eres funcionaria pública, ¿no? Sí, nosotros somos funcionarios públicos. Adhirieron a la CAT y no a la CUT en su momento, digamos, y eso tiene razones, creo yo, que válidas, digamos. ¿Por qué ustedes optaron? Porque ustedes no estaban en la CUT, ni en la NEF tampoco. No estuvimos ni en la CUT ni en la NEF. Entonces es bueno que ya se hayan incorporado a alguna central de partida. Justamente. Digamos, porque es bueno y yo creo que lo requerían. ¿Y por qué eligieron la CAT? Cuéntenos. Bueno, básicamente nosotros estimamos que la CUT y la NEF ejercen un monopolio sobre las asociaciones gremiales en nuestro país. Y eso limita las libertades sindicales, limita la democracia propiamente tal, y no representan todas las necesidades y todas las demandas de los sectores públicos, porque por el bienestar tal vez de una mayoría vas a perjudicar y vas a cancelar los problemas de las instituciones menores, en nuestro caso. ¿Cuántos funcionarios son en el Servicio Médico Legal? Bueno, el Servicio Médico Legal somos 1000 en todo el país, imagínate. Sí. Entonces, nuestras demandas muchas veces son minimizadas porque son más importantes las del global, y yo lo comprendo. O sea, claro, muchas tienen veces que existir las dos negociaciones al final. Claro, ¿no? Claro, pero no puedes cancelar a los más pequeños, y eso nos pasa con muchos aspectos, ¿no? Sí, hay varias particularidades que no se tocan. Entonces, desde ese punto de vista hay gente que obviamente no se siente representada, porque tú estás viendo que yo, como a lo mejor uno como asociación de base, tiene problemas particulares y que no están representados en un petitorio que se supone que es global. Pero tú quisieras que todas estas cosas que quizás son pequeñeces para algunos, tienen mucha trascendencia en otras asociaciones. Si nos pudiesen dar un ejemplo del Servicio Médico Legal y un ejemplo de Dipreca. Es que nosotros venimos aquí representando un frente, entonces claro. sí, más que un frente, nosotros frente podríamos decir frente de trabajadores sí. del servicio, sí. Ya han venido también porque sí. forman parte de la CAT, este frente. Por eso lo decía, porque para sorpresa mía, que yo no sabía, hace ya varias semanas cuando estábamos conversándolo, vi que había funcionarios públicos que empezaban a ingresar a la CAT. Instituciones, digamos. Exacto. Y bueno, entonces, y el mismo presidente nos dijo, formaron el frente de trabajadores de públicos, digamos, del sector público, del sector dentro de la CAT. Entonces exacto. me pareció interesante conversar y saber, bueno, qué pasaba con eso, cuáles son las diferencias. Al final, en las negociaciones de, por ejemplo, de empleados públicos, que acaba de terminarse por la mesa, nos había dicho alguien que querían estar también en esa mesa de negociación. No sé si esta vez alcanzaron o no, pero quizás más adelante quieran, ¿no? Así fue. Justamente nosotros presentamos el 16 de octubre una carta al gobierno con nuestras peticiones. Se nos ignoró hasta el día 4 de diciembre, la semana pasada. Ese día nos contestaron y nos citaron para el día siguiente a una reunión. ¿Ya? Nosotros fuimos como frente y en esa reunión se nos cerró la puerta de inmediato. Fue así ¿Cómo? Miren, ya estamos con el acuerdo, el lunes se firma el acuerdo, así es que... O sea, fue informativo, no fue... justamente, y porque en el fondo el gobierno lo que quiere es dar una imagen de que nos escucha a todos. Pero yo me imagino que debe ser algo así como que ya le avisamos al presidente que los escuchamos a todos. Pero, claro, nos escucharon, y las demandas, ¿qué pasa con eso? Cuéntame, porque al final... Por eso sí. yo preguntaba, ¿cuáles son esas demandas, si nos pueden contar? Por ejemplo, el tema de los jardines infantiles y los BTF, que son vía transferencia, ellos no tienen como ninguna cabida dentro del tema de los jardines y la parte municipal, o sea, de los jardines y las escuelas. Entonces ellos, por ejemplo, no tienen una ley de incentivo al retiro, no están incluidos dentro de eso. Si ellos no trabajan las horas pactadas, pese al contrato, tú ves que el tema de las 40 horas afecta a los funcionarios privados, sí. Pero resulta que esto tiene un trasfondo contractual. Si yo soy código del trabajo, a mí me afectan las 40 sí. horas, Claro. pero resulta que esta gente, si no trabaja las 45 horas, tampoco se le pagan los bonos que están asociados a ese trabajo. Pero dentro de lo que ha pedido también
La ANEF es que se incorporen los trabajadores del sector público en las 40 que horas. no es la No. petición que tú estás A ver, diciendo. Exactamente. Aclárala. Sí, difiere un poco el tema. Yo no Mira, entendí. Daniel, el tema Yo no es que las 40 horas Ajá. que son para los privados aplican a los públicos que sean contratados por Código del Trabajo. Ah, sí. Porque nosotros tenemos toda esta cosa miscelánea. Sí. Pero funcionarios públicos que estamos contratados bajo el estatuto administrativo Sí, claro. o algunas Contrata, otras, planta, exacto. sí. Por ejemplo, el tema que yo te nombraba es que si ellos no trabajan sus 45 horas, porque obviamente viene una reducción paulatina de un año, etcétera, Sí. etcétera, si ellos no trabajan las 45 horas pactadas por contrato, el contrato antiguo, no se les pagan sus bonos que están asociados a... Porque la rebaja de la hora o la rebaja de las 40 horas no implicó la modificación de otras leyes que están asociadas a los pagos. Sí, pero- Mira, es que para que la gente entienda, porque a veces, porque esto no se conoce mucho, Sí, quienes sí, lo bueno no es que- trabajan con otros códigos. Exacto. A eso quiero ir. Los que no pertenecen al sector público, por ejemplo, a lo mejor no saben que hay que los funcionarios estatales tienen un código. Los funcionarios municipales tienen otro. Exacto. Los que trabajan en la salud tienen otro. No, y no, los que no tienen trabajan- otro, tienen leyes complementarias, pero no sí, tienen pero otro. tienen otro. No pertenecen al Código del Trabajo. No, pero sí al estatuto administrativo. Pero el estatuto administrativo, pero es otro. Que O sea, un ya- estatuto que que cada además uno tiene hay su que propia mejorar. complejidad. Hay Y los bonos, solamente 3 normas generales. Estatuto pero a administrativo. los bonos que se refiere Paula No, sí, son eso sí. distintos. Sí, no, ¿Cachai? obviamente, Y a eso es lo obviamente. que ellos Son se están sectoriales. refiriendo. Son Pero no, sectoriales, pero que- exacto. Lo- Y a lo que quería ir, pero perdona, Daniel, si es que yo entiendo que tú quieres explicarlo sobre las leyes generales, pero a lo que yo quiero que la gente entienda para que nuestra conversación quede dentro del contexto, es que lo que está diciendo Paula es que hay funcionarios, comillas, que son públicos, pero están por Código del Trabajo. Por lo Sí. tanto, las 40 horas sí se debería aplicar, pero en realidad no se pueden aplicar porque los bonos que están asociados a su trabajo, a su pega, digamos, Literal. no cambiaron por ley. Sí. Entonces, es como súper absurdo. Hay dos leyes ahí que son contradictorias y están Claro. chocando. Exactamente. Así es. Muchas Dos gracias derechos, por No, sí, se explicarla. entendió. El punto es que eso no es una contradicción legal, es una estupidez. Bueno, Porque- si lo puedes ¿sabes? llamar de ¿Legal? esa forma. ¿Sabes por qué? No, Paula, es que no. No, sí. La legislación en general debe tender a una cierta lógica y con sentido común. Si tú me dices Que no es que te entregan un beneficio contradictorio con una norma general, es absurdo. Y eso los legisladores deben hacerse cargo así. De hecho, si presentan un recurso en la Corte, los van a acoger. Porque es una contradicción en sí misma. Si la ley, o sea, los principios son, por ejemplo, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo principal es que se rebajaron las 40 horas. Todo lo accesorio se tiene que ir a las 40 horas. ¿Me entiendes? Entonces, es una Debería estampa- supeditarse, pero no ocurre eso, así en la exacto. y práctica. es lo más absurdo que me han contado en un muy buen tiempo. O sea, y eso amerita un pronunciamiento de la Corte. O sea, eso hay que ir a la Corte con toda... ¿Quién va a aceptar que te digan, no, mire, si te vamos a las 40 horas, pero los bonos son por 45? Así, pero la ley principal hace que la demás se supedite. Es una cuestión de sentido común. Yo no sé si es un problema de la autoridad que es lo que le está... Y entonces, este tipo de cosas ustedes fueron a plantearla y no lo escucharon, le cerraron la puerta de inmediato. Exacto. Sí, fue una reunión bastante tensa porque estábamos con los asesores del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda. No y estaban los ministros, solo sus No, asesores. los asesores. Y claro, comenzamos de esta manera y el presidente de la CAT, el señor Maldonado, le hizo ver nuestra decepción y en realidad estábamos todos decepcionados con la situación porque, bueno, agradecemos que se nos haya por lo menos invitado porque ya es un inicio. Nosotros nos Sí, conformamos de todas en maneras. agosto de este año. Entonces, ya es bastante, pero queremos formar parte de estas mesas porque, como te decía en un comienzo, no nos parece democrático y nos parece que atenta contra los principios sindicales el hecho que se trabaje solo con un grupo de personas y no con todos los que formamos parte del área. Y eso es lo que estamos también demandando y eso es lo que queremos también para el próximo año. O sea, Sí, se yo quiero decir ratifican eso, los convenios. Yo creo que claro, el primer año era difícil, los recibieron tarde, la típica maniobra de recibirlos para escucharlos nomás. Claro. Pero ya el próximo año es inevitable que los llamen. Eso esperamos, No, realmente porque eso piensa esperamos. tú, la CAT es una institución grande.
Sí. tiene muchos representados. Y en la administración pública... Y seguimos creciendo. Por eso, y en la administración pública que este grupo no haya sido considerado, sí en los incrementos, porque siempre les van a dar lo mismo que recibe el resto, digamos, en la negociación, ¿cierto? No los van a excluir de la negociación, como pasa con la empresa privada. Lo más parecido a la negociación ramal que tenemos en la negociación de los empleados. Es una negociación ramal. Sí. Así es. Entonces yo creo que el próximo año ya debería estar el Frente de Trabajadores del Sector Público en esa mesa de negociación del sector público. De hecho, Es ya lo que estamos esperamos. trabajando en dirección a ello, porque pretendemos reunirnos en el Congreso con personeros y con todos quienes estén relacionados con este tema para concretar esta necesidad y demanda que tenemos. Sí. Lo que no obsta a que puedan trabajar mancomunadamente con la NEF en los temas que son comunes. Claro que no obsta. Porque- Sí, pero ahí también ¿Existe por esa algo, posibilidad? es que por algo se creó el Frente de Trabajadores del Sí, Sector pero Público, aquí- finalmente porque la ANEF o la CUT, finalmente ellos mismos cerraron las puertas para que estas otras asociaciones o estas otras organizaciones pudieran incorporarse. O sea, nosotros tenemos confederaciones, federaciones, asociaciones base que estamos formando parte de esto y seguimos creciendo. O sea, hay un número no menor, ya somos 16 organizaciones que estamos participando, nos reunimos. O sea, este es un proyecto súper ambicioso, quizás lo vimos desde un comienzo. Nos empezamos a juntar en agosto. El 3 de octubre nosotros hicimos la presentación formal y le llevamos cartas al presidente y a los ministros de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, precisamente presentándonos como este frente que se había unido. El día 16 de octubre ingresamos este petitorio. Nuestro petitorio se ingresó el 16 de octubre y nos responden El con 4 de diciembre. Claro. Exactamente. Sí. Entonces después nos dicen que no tienen tiempo para negociar con nosotros. O sea, perdón. Lo que Nosotros pasa, hicimos yo las cosas creo con que, antelación. una dosis de realidad, Paula, también es. Así funcionan. Yo estaba seguro que este año no los iban a pescar, porque tienen ya la dinámica desde hace rato para cómo hacer las reuniones, con qué van a hacer, etcétera, etcétera. Era muy pronto. Yo diría que hay como una desidia de parte del gobierno turno, pero siempre es así. O sea, no te sorprendas. Porque en el fondo el próximo año, por eso yo te decía, el próximo año probablemente sí. Ahora, si uno se pone más estricto, alguien podría decir, ya, pero ustedes están atomizando el sector de los trabajadores. Entonces no hay representación. Espérate, yo sé que Sí, por eso, pero dejémoslo que respondan a eso, porque es bueno es bueno. que lo pongamos y se Exacto, contesten. sí, Pues, sí. por eso te digo, o sea, Sí. ¿por qué no están en la NEF? ¿Por qué no están en la CUT? Tú dices, no, pues para. Yo quiero hacerlo de otra forma, ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes y cada persona del auditorio debería plantearse justamente eso. ¿Es necesario que se hable solo con un interlocutor válido? ¿Ese interlocutor podrá representar todas las necesidades de todos los funcionarios públicos? Entonces, desde nuestra perspectiva, no es así, porque ya hemos quedado fuera con muchos temas. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos que haya otra instancia que nos dé el respaldo, que nos represente y que lleve estas otras demandas que quedaron fuera. Sí. Entonces, no es democrático un solo interlocutor, porque esto no es un monopolio, tampoco es una dictadura. Entonces, bueno, convengamos en cosas simples, democraticemos los espacios. Pero sí, insisto, van a tener que trabajar con la NEF en lo que sean sus objetivos comunes. Lo más probable es que así sea, Daniel, pero respondiendo un poco también a tu pregunta, Era para allá. inicialmente, te digo, muchas de las organizaciones que hoy día están participando en este Frente de Trabajadores Públicos les cerraron la puerta en la cara. Yo creo que esos Entonces, son los- esa atomización que tú estás nombrando, finalmente nos está haciendo conglomerarnos, aglutinarnos en un frente de trabajadores que está liderado por la Central Autónoma de Trabajadores, la CAT, y que Ricardo Maldonado nos abrió la puerta, nos ha llevado, hemos ido al Congreso, hemos hecho un montón de actividades, nos está aglutinando, y eso es lo que necesitamos los funcionarios públicos. Perfecto, me parece muy Sí, interesante parece válido. y muy válido también Sí. que ustedes lo planteen de esa forma. Y ya que esta vez no los escucharon, tú nos mostraste una de las demandas, por ejemplo, que quedó fuera, que tiene que ver con los jardines infantiles Los BTF. BTF, claro. Efectivamente. Quizás alguna otra demanda que ustedes hayan llevado para que la gente se vaya armando como ejemplos. Otro tema que también nos preocupa, por ejemplo, son las grandes licitaciones que se generan en el espacio público. Y eso también debiera ser abordado en mesas
de esta índole. Qué bueno eso, como grandes licitaciones, ponte tú, como las que tienen que ver con la JUNAEP, por ejemplo, no sé, se me vino a la mente. Una En instancia general, las puede ser instituciones esa. públicas, claro. Pero Y lo ¿cómo otro- querrían participar ahí? ¿Qué es lo que creen que falta? Yo creo que falta mucho ahí, pero ¿qué creen que ustedes que falta o que sobra? Claro, es como para que ustedes nos digan cuáles son sus... Porque a mí también se me vienen miles de cosas a la mente. Por eso le digo, ¿cuál es la aprensión ahí? Yo creo que a cada uno de nosotros se nos vienen muchas aprensiones cuando vemos la ejecución de una licitación y cuando vemos, por ejemplo, no sé si llamarlo una vulneración a la ley, pero ves que de pronto aparecen tratos directos y tratos directos Sí. y tratos directos, que lo que hacen al final es ensuciar el sistema, un sistema que fue ideado tal vez para que funcionara de manera óptima, fue siendo como la trampa del chileno, ¿no? Que siempre encontramos cómo quebrar la ley en un aspecto y lo fuimos haciendo de esa manera y ensuciamos el tema. Y ahí, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Eso. ¿Cuál es la propuesta O sea, que llevaban a esta mesa, por ejemplo? No, en de esta negociación? mesa, Paula. No, nosotros en nuestro petitorio se nombró, o sea, lo nombramos porque en general es algo que salió, Para una mesa de conversación. salió en la mesa exactamente, y así como el tema de la locomoción, que ponte tú que los trabajadores tengan que pagar para ir a trabajar porque no hay un bono de locomoción, o que los mismos trabajadores, que todos los trabajadores del sistema público pudieran contar con un sistema de salud, porque por ejemplo está las mutualidades, la Asociación Chilena de Seguridad, la mutualidad, el ISL, pero resulta que no todos los funcionarios públicos tienen acceso a esto, y nos pasa con ¿Cómo no? tienen que hacer, para que puedan acogerlo como accidente laboral, tienen que pasar por un sumario administrativo. Sí, así Claro, y mismo. Y estas generalmente son terminan cosas, y estas yendo son a cosas que se toman. suceso y es todo un Exacto, largo entonces a ti te camino pueden decir, que sí, afecta más. es un problema que ocurrió, no sé, fue un accidente de trayecto, te torciste un pie, Ujú. te van a mandar a la mutual, pero resulta que eso tiene que ir como con una resolución, tiene que hacerse un sumario de qué fue lo que pasó, y después de eso recién pueden hacerlo. Como nos han comentado algunos compañeros, que ellos, por ejemplo, no sé, les dice el médico, sí, es licencia por incapacidad laboral, pero tienes que buscar un médico de la caja o de X lado para que te pueda hacer la licencia. ¿Por qué? Porque ellos no pueden, porque no tenemos un ISL para todo. Entonces tú lo puedes escuchar y eventualmente uno dice, pero esto es poco criterioso, pero existe y se da. Y lo hemos escuchado. Y de hecho está dentro de nuestro petitorio. O sea, yo tengo el petitorio aquí en borrador de lo que estábamos... O sea, de hecho este fue el petitorio que ingresamos a los Ministerios y a la ministerios, presidencia. exactamente. Y dentro de eso era que todos pudieran tener acceso a salud. Imagínate lo que estáis pidiendo, una Sí, cosa como tan exacto, básica al final, uno se exacto. imaginaría, ¿no? Así como locomoción y alimentación, no sé, son temas que eventualmente uno puede decir que son sectoriales, son eventualmente cosas que afectan a un fondo y no al predio completo, pero son cosas que Ahora, eventualmente mejoran la calidad de los trabajadores. Claro, el acceso a la salud, digamos, lo universal. Sí, las negociaciones ramales se Debería caracterizan ser, ¿no? por cosas básicas mínimas, no por eso se negocia con el propio... Ahí hay un tema grave, porque en el fondo ustedes en general en la empresa privada se negocian cosas más puntuales de esa propia empresa. Exacto. Y las negociaciones ramales las cosas más generales. Entonces, claro, en el sector público es lo mismo. Tendrían que negociarse cosas generales y ustedes pueden negociar, no sé, con el director del servicio médico legal las cosas puntuales de porque tienen algunas necesidades que son propias, digamos, Claro ¿no? que sí. No sé. O en Dipreca con el general no sé qué. Es que ahí tenemos otro problema, porque Que no nosotros pueden hemos negociar con preguntado exactamente por un tema jerárquico, porque nosotros, por ejemplo, pese a que somos hospital, porque bueno, yo soy la presidenta de la Asociación de Enfermeras del Hospital Dipreca, cuando nosotros tenemos que hacer algún tipo de elevar solicitudes que ya no se pueden solucionar con el director del hospital, nosotros tenemos que subir al director de la Dipreca, y si no es ahí, tenemos que ver quién del Ministerio del Interior nos recibe. Y nos ha pasado varias veces que te cierran la puerta porque te dicen, nosotros somos súper vigilantes, no tenemos mayor injerencia sobre. Entonces tú empiezas a pimponearte con ¿y quién es el que finalmente corta el queque? Entonces quizás son cosas muy particulares, por eso digo, nosotros estamos aquí hablando del frente, pero ese es un ejemplo que, por ejemplo, que a nosotros Por eso nos yo te pasa. preguntaba, A nosotros ¿cuáles eran nos los pasa, ejemplos sí, claro, a que nosotros son nos solo pasa. de ustedes? Sí, que a Y nosotros nos pasa. Dime una cosa, los Y que sí funcionarios... son trabajadores públicos, ¿cachai? Es Exacto. como... ¿Todos O sea, los funcionarios de Dipreca son civiles o hay algunos con grado?
No, en la DIPRECA, los funcionarios del hospital del hospital DIPRECA, ¿Sí? porque tiene el hospital de carabineros también. Sí, sí. No, nosotros somos código del trabajo. Todos somos código del trabajo. Ya. Pero en la DIPRECA central hay gente de planta y ellos tienen carrera. No tienen, no sé el grado, pero tienen carrera funcionaria dentro, o sea, que tampoco es carrera, porque esos tienen unos sueldos paupérrimos, tienen un DFL1 del año 75 que hay que claramente modificar y que yo sé, porque estuvieron aquí los compañeros de la DIPRECA Sí, estuvieron acá. hablando de ese tema y que en general es algo que hay que mejorar. O sea, hoy Sí. día las leyes están quedando súper atrás en relación a cómo hemos ido avanzando como sociedad. Y ahí es Y lo donde mismo con los usted- trabajadores, pues. Entonces, estos son puntos que nos atañen como trabajadores y que finalmente tú no puedes lograr acuerdos porque tienes muchas trabas, porque nosotros negociamos con el Estado y finalmente el Estado es el peor Y yo te empleador. lo preguntaba justamente por eso, porque como que uno se imaginaría que los trabajadores de DIPRECA están así como súper bien. ¿Cachai? No, O- porque no son carabineros. Claro, es por eso y tampoco los carabineros están tan bien, ¿Cómo sí, que no? digamos la verdad. No, están bien, mucho mejor que el resto de los funcionarios O sea, públicos. por ejemplo, Gendarmería tiene la capacidad de poder asociarse, ellos tienen Sí. asociación, ellos Sí. participan con nosotros, Sí. LANSOC, Sí. pero tú te das cuenta que hoy día están queriendo hacer cambios en relación a este tipo de leyes para que ellos pierdan esa capacidad de sindicalizarse. Lo conversé con el presidente. Entonces, ¿sí? ¿Ves? Sí. Entonces tú te das cuenta que eso también, si se supone que Chile ratifica convenios con la OIT, que el último que tenemos el 190, pero se están guardando en el bolsillo, el 87, el 98, que tiene que ver con la libertad sindical, o sea, ¿de qué estamos hablando este gobierno que se supone que es pro trabajadores? Y estamos igual o peor que con cualquier otro gobierno. En todo caso, te cuento que Gendarmería ya ya no se va a hacer eso del Ministerio de No, Seguridad. porque No van a tuvieron que hacer un paro. Claro, o sea, no van a entrar la los de presión. Gendarmería al Ministerio Una de movilización, Seguridad. sí. Exacto, la presión que se ejerce, o sea, con la movilización de las personas. Pero si Bueno, fuéramos esa es la pasivos... gracia y eso quería hacer. Eso exacto, es lo bueno. exacto. O Pero sea, es porque lo la gente triste, se moviliza. porque afectas a un grupo de personas que no quisieras afectar. No, no, Entonces no, no. tenemos que llegar a Tienes ese un tipo de error. situaciones. Hay que afectarla. Los paros son para afectar, Sí. las huelgas son para afectar a la sociedad. Entonces, cuando tú la afectas, el otro tiene que decir, ya. Tú no Pero tienes que tener imagínate, ni por una vergüenza ejemplo, en tenerlos. la situación del servicio médico legal, No importa. que Eso trabajamos te iba a con el preguntar. dolor ajeno. Exacto. Entonces, Sí, estamos de lo acuerdo, pero complejo si que tú es ir a lo una haces, no movilización perdís allí. tus derechos. O sea, no- De hecho, hubo una movilización hace algunos años en el servicio y se sumariaron y se destituyeron Bueno, eso es otra cosa. 4 dirigentes de nuestra asociación. ¿Cómo pudieron hacer eso? La ANEF no los protegió, no los apoyó ni nada. De hecho, yo tuve que presentar una queja en la OIT y está ahí la queja, se está analizando. Probablemente este mes tengamos una respuesta, pero es porque ahí hubo violaciones de los convenios ratificados por nuestro O país. sea, fuero sindical, ahí debería haber Claro. jugado un papel y no pudieron hacerlo Lo que pasa es valer. que no fue un paro, no fue una huelga legal, fue un paro de un momento Sí, determinado. se nos Nosotros aplicó la ley de estábamos seguridad, movilización. pero Sí. imagínate. La ley de seguridad. Sí, Sí. porque justo en ese momento estaba visita el Papa, entonces fue toda una maniobra, en el fondo, para generar esto. Pero el servicio no se paró, sino que fue una movilización y hubo gente adicional que estuvo trabajando, que estuvo haciendo... Turnos éticos. Claro, tal vez no se exacto. mencionó, tal Nunca vez quedan no, votados los no fue servicios. público, pero no quedó votado el servicio. Sin embargo, los persiguieron y los sacaron. Oye, pero súper fuerte que Y tú- pasen y- ese y tipo él de lo está cosas contando. en la impunidad. Sí. además. ¿Cuántos años está nombrando él? Y hoy día seguimos con las mismas persecuciones. O sea, nosotros por denunciar algo con lo que no encontramos que no es correcto, terminan sumariando el maltrato, la persecución hacia los dirigentes sindicales. Y eso lo vivimos y hoy día lo estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros nos plantamos en esta reunión que tuvimos con Hacienda, con el Ministerio, o sea, con estos representantes que estuvieron, es lo que uno les dice, o sea, que hay prácticas antisindicales. Finalmente, ellos están hablando, vulneran finalmente los derechos de todos nosotros, porque tú estás haciendo una práctica antisindical, porque tú estás negociando con uno y no con todos. Es como que te invitan a participar, es una tremenda familia, pero resulta que pueden ir 2 nomás de esa familia, el resto los dejamos fuera. Y no puede ser así. En las negociaciones ramales vamos a tener que aprender todos, pero no van todos. No, pues, pero sí, Pero das cabida a todos. lo que se logra, se logra para todos. Sí, es que no, Exacto. también Porque para ellos si se lo lo- dice, Las si lo particularidades. dice así, ramal, bueno, este grupo, estas particularidades, este grupo, esta otra, pero por lo menos podrías tener En esa ramal ventaja. no pasa eso. Pero
lo que ocurre en el fondo es que vas discriminando gente, vas segregando. Yo creo que hay que conversar más, porque las negociaciones ramales normalmente son, y lo dije hace un rato, son negociaciones generales de derechos que se otorgan a todo, por ejemplo en la administración pública, toda la administración pública, pero la necesidad que tiene la persona de IPRECA con la necesidad que tiene la persona del registro civil son particulares, eso no se toca en la negociación ramal. En general en el mundo, en el concepto de negociación ramal estoy conversando. Claro vámonos a lo privado, para que hubiera negociación ramal acá. Ya, todos los que trabajan en banco, ya. Hay ciertas cosas, no sé, podrá ser horario, podrá ser un sueldo mínimo, pero las negociaciones posteriores son con el Banco Chile, el Banco BCI, aunque hay un poder que está atrás que releva el poder de los trabajadores como un tercer actor, digamos, en la sociedad. Pero eso, algunas cosas las más chicas se negocian en la propia institución porque no tienen en común todo el Banco de Estado con el Banco BCI, tienen diferencias y los trabajadores quieren algunas cosas específicas, me refiero. Entonces, en las negociaciones ramales, en Uruguay, en Argentina, en Europa en general, son cuestiones más bien generales, ¿no? Y muestra de poder también, ¿no? Pero porque también tú puedes decir ahí, o sea, paro todos los... Cuando tú dices no van todos, yo aquí asumo que van, obvio, pero van los representantes de todos los que agrupan y ustedes no fueron considerados. No, así entonces, como a eso me refiero, como frente debía haber estado claro. considerado dentro de los... Pero Daniel, eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? No es tan simple. Así es. Cada ley de negociación ramal es súper particular, depende del país. Si eso también lo hace más difícil. Pero Daniel, aquí hay un punto en que tenemos sí un empleador común. Sí. Que es el Estado. Sí. Es el Estado. Sí. Entonces aquí puede ser sectorial claramente porque somos varios los implicados dentro del Estado. Sí. Pero el que corta el queque es el Estado. Cierto. Es uno solo. Absolutamente. No hay más. Sí. Entonces aquí hay una vulneración de la libertad sindical. No, eso no lo discuto, no estoy discutiendo eso, yo creo que es verdad lo que tú dices. Lo que estoy diciendo es lo que se pretende obtener en una negociación con el Estado en general. Claro. Si después van a sus propias... Ahora, lo que tú me dices que no tienes con quién negociar porque se sacan el pillo, no, vaya al general y después el general dice, no, vaya al ministerio y el ministerio dice, yo no tengo nada que ver. Eso es otra cosa, es otra estupidez del Estado que patea la pelota para el córner, digamos. Eso es una cuestión que hay que revisar, o obviamente. Que echen a dirigentes sindicales. No, eso también como que no puede inédito. ser aceptado. ¿Cómo les ha ido en esto con la cuestión internacional? Bueno, nosotros tenemos presentada el reclamo ¿Ya? en la OIT en Ginebra, nos lo presentamos acá en Chile porque por lo general cuando tú acudes acá a la OIT en Chile te dicen, pero no lo haga de esta manera, mejor haga solo una queja y las quejas tú las archivas. Entonces Chile no tenía casi ningún reclamo, pero hay que ir hasta allá, hay que hacerlo allá y al presentarlo en ese lugar tienes llegada. Porque, por ejemplo, hace poco estuvo acá Nelly también, Nelly Díaz, Sí. del Registro Civil. Sí. Ella lo hizo de esa manera y imagínate, la han dilatado ya un año, porque fueron 6 meses, y el gobierno sigue dilatándola. Entonces, bueno, ¿cómo es el tema? O sea, acá estás vulnerando los derechos de una trabajadora y de una mujer. El gobierno que es feminista y de los trabajadores. ¿Y qué pasa con nuestros otros dirigentes? Exacto. Están en la misma situación y vamos a llegar también a la misma mesa de conciliación, porque le llaman mesa de conciliación. Y bueno, procuremos que el sumario que se aplicó en su momento se retrotraiga hasta este punto. Eso es lo que había y no pedido se ella, aplique sí. la destitución, sino que se aplique una sanción menor, pero que se reintegre. Sí. Y lo que estamos viendo también son, ustedes representan a sectores de los trabajadores públicos que si no son bien tratados, tampoco vamos a... O sea, nosotros que somos los usuarios, por decirlo de alguna forma, tampoco vamos a ser bien tratados porque evidentemente sus propios derechos no se están cumpliendo aquí, ¿no? Quizás también como reforzar eso a quienes nos están viendo. Bueno, yo en realidad no era el momento como para hablar solamente de mi institución, pero por ejemplo cuando se hizo la reforma procesal penal, excelente, fiscalías por todos lados, pero éramos los mismos funcionarios del servicio médico legal. Entonces, Que es el eterno error del Estado. Ese siempre pasa. O sea, ahora quiere que crezca la fiscalía, más fiscalía, pero vamos a hacerlo. Somos alrededor de 300 o 200 técnicos los que van a tener que atender a la fiscalía. ¿De todo Chile? En todo Chile, imagínate, bueno, el problema de los psiquiatras. Conversaba esta semana, sí, justamente, con una psiquiatra nuestra que está en el servicio por amor a los niños, pues una infanto juvenil.
y es la única que atiende. Entonces, imagínate la demanda que puede haber para esas situaciones, porque nuestro servicio no tiene psiquiatra y no es atractivo para los psiquiatras, no es atractivo para los médicos, no es atractivo para los psiquiatras, no es atractivo para los químicos farmacéuticos. Entonces, terminamos con Jacqueline Van Rieselberg en el servicio médico legal. claro. Perdón que lo diga, así que me ría, pero es que de verdad, pues, cuando entró fue terrible, la tuvieron que sacar al tiro porque discriminó de inmediato, digamos. Es increíble. Pero, Oye, ¿algún mensaje final, chiquillo? Oye, sí, es que volviendo al tema del reajuste, además, Dele, porque dele. nosotros, Sí, no, en porque realidad, la sí. Cámara si es algo quiere. que nos convoca, Eso, porque dale, mira, dale. nosotros como Frente de Trabajadores, con nuestro petitorio, que como reitero, nosotros lo ingresamos el 16 de octubre, nosotros estábamos pidiendo un 8.7. ¿Ya? Y de hecho, un ¿Y 11 cuánto se logró? Un 4.9. Y cuando nosotros entramos a esa mesa y nos dicen así de chiste, o sea, nosotros no tenemos ni una capacidad de negociar con ustedes porque están arriba negociando y esto ya está arreglado. Entonces tú decís, tenemos un 5.2 de arrastre negativo. El reajuste de hoy día, el que se consiguió es un 4.9 que viene parcelado. Sí, eso De es muy diciembre extraño. tenemos un IPC acumulado en los 12 meses de un 4.8. O sea, el 3% que se va a subir en diciembre ni siquiera alcanza a equiparar lo que ya tenemos de IPC en este año. O sea, en los últimos 5 años los funcionarios públicos tenemos un arrastre negativo en nuestros sueldos. O sea, nuestros sueldos no han crecido y estamos gastando lo mismo que todos los chilenos y en general, o sea, tú dices, este reajuste se supone que es para mejorarlos, ni siquiera alcanza a ser el IPC. Entonces, nosotros habíamos pedido una diferenciación también por sueldo, pero nuestra primera solicitud era de un 11.5 para los sueldos con tope, después un 8.7 y de ahí vamos bajando. Pero es la realidad, o sea, por lo menos tendría que haber sido de un 8.7 para todos. Increíble. Y queda debajo de, Exacto, entonces, o sea, quedamos de la línea del debiendo, IPC. exacto, quedamos debiendo un 5.2, o sea, traemos en arrastre un 5.2. O sea, los que sueldos no se han bajaron. mejorado. Exactamente, o sea, una llegamos a los pérdida de 5 poder años, adquisitivo, pero los enorme. sueldos de los trabajadores Enorme. disminuyen. Y ahora Y sabes qué, es importante decirlo, porque a lo mejor la gente dirá, bueno, eso les influye solo a quienes trabajan en el sector público, que no son pocas personas, son muchas además, a lo largo de todo el país. Pero la verdad es que eso termina influyendo a todas y todos, excepto quizás a quienes recibimos una dieta, que somos autoridades, que bueno, no tenemos ninguna previsión ni nada, pero aquellos que tienen grandes, como los diputados, los senadores, ¿no es cierto?, tienen tremendas dietas, sí les influye porque ganan en UTM. Entonces a ellos sí les sube el sueldo. A los que no les sube el sueldo es a quienes están ahí cumpliendo las labores. Y yo lo quiero decir porque a mí me parece que eso es vergonzoso. sí. Es muy vergonzoso. Y nos influye a todos y a todas también, porque también cuando suben los sueldos del sector público, la empresa privada también tiene que ponerse a la altura. Entonces, pucha, que lata tener que contar todas estas cosas, pero es que es real. Sí. Es real y duele que este país, ¿no es cierto?, las cosas sean tan difíciles, ¿no es cierto? El aumento del precio de la vida es más alto cada vez. Sí, Y no tenemos ni mejores pensiones ni mejores sueldos. exactamente. Y sí, Señores, Daniel, ustedes tengan que hacer un llamado a los trabajadores y a los Eso. trabajadores del país unidos. ¡Ah! Exacto, sí. Mira, tomar esta tribuna para poder también mandar un afectuoso saludo a los colegas, a los compañeros de Antramef, que ellos están que ellos son los de la dirección del trabajo, que hoy día están con estos tremendos problemas de desvinculación de funcionarios, un sistema o una organización que tiene que fortalecerse y que hoy día está dejando de lado a varios funcionarios. Así que un saludo afectuoso a todos esos compañeros que están luchando por sus derechos y por supuesto que invitarlos a todos los que nos están escuchando aquí de esta tribuna, a todos los funcionarios públicos que se sumen a este frente, que aquí nadie sobra y que aquí los vamos a escuchar a todos y que la idea es que nos unamos, que nos aglutinemos, porque la atomización es para los partidos políticos, no para los trabajadores. Muy bien, con ese tremendo mensaje terminamos el programa del día de hoy. Almorzando con la voz de los que son. Almorzando las sobritas de la semana, día jueves. Gracias. Un beso para todas, todos, todes. Nos encontramos mañana. Usted póngale me gusta, póngale comentarios a nuestras redes sociales. Ayer hubo una baja mundial de Meta que fue bien complicada,
para todas y todos Sí, los que sí, trabajamos con las redes sociales. Así que eso, póngale me gusta y recuerde apretar la campanita y decirle a la gente que se suscriba al canal de La Voz de los que Sobran. Ya llevamos, les digo al tiro, 83.100 suscriptores. Queremos llegar a los 100.000, así que ayúdanos a hacer lo posible. Un abrazo, hasta mañana, que mañana es viernes y nuestro cuerpo, que lo vas a ver. sabe. Chao, chao. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.